Estamos abriendo la mesa de En Perspectiva en este miércoles 5 de septiembre de 2018 con los saludos de rigor para Fernando Butazzoni, buen día. Buen día. Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Sigo con Ovenir Sartú de aquel lado. Buen día. Y por último, Sergio Fernández, que ¿cuántas mesas llevas ya? ¿Esta es la tercera, la cuarta? La tercera. Bueno, va resistiendo. Los oyentes también. Buen día para todos. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que los grandes medios de comunicación se transforman muchas veces en el principal partido de oposición. Entrevistado esta semana en 1410 AM Libre, Bonomi dijo que las visiones opuestas al gobierno tienen mucho más espacio en los medios que las visiones oficialistas. Yo he dicho cosas en este sentido, cosas sobre seguridad, que los medios me lo pasan en el momento que lo digo. Y después me pasan 8 veces por día la visión contraria de alguien que dijo lo contrario. Pero el trato que se le da a una visión y a otra es absolutamente despareja. Entonces, muchas veces los grandes medios se transforman en el principal partido de oposición. Esto es inobjetable, dijo en otro momento Bonomi. ¿Cómo puede caber la idea de que estamos peor que en 2004-2005? No hay nada que pueda sostener eso, ni un solo número. Dicen, aumentó el desempleo. Sí, estuvimos en el 6% y ya estamos en 9%, pero venimos del 20%. Y cuando empezó el Frente Amplio a gobernar, estaba en el 14%, agregó Bonomi. También indicó que el Frente Amplio para las próximas elecciones tiene que tener un candidato atractivo, pero también una propuesta atractiva. Para Bonomi, lo primero que tiene que hacer el oficialismo es un operativo memoria y luego ya no se puede tener el mismo programa adaptado a la circunstancia actual. No, el programa tiene que contener algo que permita ver cambios favorables para mantener lo que ha logrado el Frente Amplio. Bueno, varios de ustedes querían comentar estas declaraciones. ¿Quién empieza? Fernando, ¿eras bueno, tú? Sí. Yo creo que, creo que hay dos cuestiones distintas. Una tiene que ver con cómo se puede evaluar o sopesar desde el gobierno el comportamiento de los medios de comunicación en cuanto a la cercanía o lejanía, no con el gobierno, sino con la realidad. Creo que eso es un tema discutible y que el ministro tiene todo el derecho a tener su propia visión, su propia opinión, que puede ser coincidente con la de muchos o no. Lo que sí me parece que hay un error ahí conceptual y que se expresa con gran claridad en lo que dice el propio ministro. Las palabras muchas veces desnudan cosas, ¿no? Cuando él dice, me pasan 8 veces, ¿cómo que le pasan? No se lo pasan a él. Él no es el que hace pasar. Entonces yo creo que hay un error que es conceptual. Porque además es un error... No te entendí, a ver. Claro, porque él dice, me pasan una nota y después me pasan 8 veces la nota contraria. No se la pasan a él. El decir me pasan, en lugar de decir pasan, dice cosas también. Ajá. Porque además, si hay medios de comunicación que son claramente de oposición y son de partidos políticos de la oposición, lo cual me parece saludable y positivo, y es uno de los elementos que articula la vida democrática de un país, vida democrática de la cual Bonomi es uno de los garantes, además. No es un actor más o un usufructuario de la democracia. Él es uno de los principales ganantes de la democracia, en tanto ministro del Interior. Entre otras cosas, tiene la obligación de garantizar el normal funcionamiento del proceso electoral. Entonces, a mí me parece que acá hay un error, que es un error que se comete muchas veces, y que es un error que parte además de una falacia, que es que la izquierda no tiene medios de comunicación afines, por decirlo de alguna manera. Hay muchos medios de comunicación que tienen un vínculo, digamos, cercano, próximo, razonablemente cordial con la izquierda en general, y con el Frente Amplio, con el gobierno. Ahora, son cosas que tiene que manejar la propia izquierda. Yo podría hacer acá una lista de radios, canales de televisión, diarios, revistas, semanales, que tienen una posición de izquierda. Ahora, si no coinciden con la visión de un ministro o de un presidente de la República, es otro tema, distinto. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién sigue? ¿Quién toma la palabra?
A ver, bueno. Agustín, dale. Dale, gracias. No, a mí me sorprendió, a ver, empezando por lo que dice Fernando, la nota que la producción muy bien nos compartió, yo no la escuché entera, una nota de casi una hora, la escuché casi entera. Eso es un medio de comunicación, la 1410 AM Libre, era una nota de entrecasa, era una nota partidaria, era una periodista haciéndole toda la vida lo más fácil posible, levantándole todos los centros posibles al ministro para que haga un análisis de todo el país, los temas de su cartera, los temas de otra cartera. Cuando uno habla de los medios de comunicación, parece que al final se está refiriendo a algunos medios de comunicación puntuales y no a los medios de comunicación en general. Creo que justo en el tema del ministro Bonomi, ahora Emiliano leía, ¿cómo vamos a decir que estamos peor? No hay una sola cifra para decir que estamos peor. El ministro Bonomi, justo en temas de seguridad, podemos decir eso, más allá de lo que digan los medios de comunicación, más allá de la sensación subjetiva, que es verdad que en la seguridad el tema subjetivo es muy importante, que no quiere decir que no haya que entenderlo, pero que hay una realidad subjetiva que puede no ir siempre exactamente de la mano de la objetiva. Los datos objetivos del Ministerio del Interior nos dicen que hay más del triple de rapiñas ahora que la crisis del 2002, que hay casi el doble de homicidios ahora que la crisis del 2002. ¿Qué está hablando? ¿Cómo que no hay nada que está peor? Parece que la victimización de un ministro que tuvo muchos años, muchos recursos, mucho poder en un buen sentido, lo estoy diciendo. Yo creo que los ministros tienen que tener los instrumentos para tomar las medidas, para plantearse un objetivo, tener un plazo razonable, los recursos en la mano, el apoyo político, tuvo todo eso. Y la realidad objetiva de los datos del propio Ministerio del Interior son los que son, una falta de autocrítica absoluta. A ver si dale, bueno, no, el mensaje de Bonomi tiene 25.000 puntas para analizarlo. Una que me llama la atención es que tradicionalmente se ha considerado que el ministro del Interior, antiguamente se le llamaba el ministro político, ¿no? Y es un cargo muy delicado porque es la persona a cargo de la fuerza pública. Entonces, hay ciertos tipos de consideraciones que tal vez el ministro del Interior no debe hacer. Por ejemplo, criticar a los medios de comunicación, hacer de alguna manera publicidad de éxitos del gobierno en áreas que son ajenas a su cartera, ¿no? O sea, es como que es un cargo que obliga a cierta sobriedad por el poder que ejerce y por el tipo de poder que ejerce. Me parece que eso es una cuestión un poco errónea, ¿no? Es decir, ahora, yendo a lo que dijo, esto es de alguna manera desde dónde lo dice. Ahora, yendo a lo que dijo, coincido con Fernando, ¿no? Acá hay un mito, la izquierda no tiene prensa. Yo tal vez no diría con tanta certeza que la izquierda tiene prensa. Lo que sí digo es que el poder político tiene prensa. Es decir, los grandes medios de comunicación están siempre abiertos a los mensajes. No hay uruguayo que tenga más espacio en la prensa que Pepe Mujica. No hay vuelta. Y cada vez que algún ministro algo quiere hablar, toda la prensa difunta, los noticieros de los horarios centrales, que son donde la mayor parte de la población recibe los impactos de la información. Entonces, no sé a quién le habla con eso. Digo, realmente, si uno prende un noticiero y ve que permanentemente están hablando, si no es Bonomi, es un vocero del ministerio, si no es el presidente, si no es otro ministro, es permanente, ¿no? O sea que esa idea es un mito, supongo yo, que le habla de alguna manera al público partidario, digamos, porque seguir sosteniendo eso de que no se tiene acceso a los medios de comunicación es falso, redondamente. Y solo una cosita más, y para cerrar de las 1000 cosas que se podrían decir, la otra, cuando incursiona en el tema de la economía, yo creo que las cifras a las que se refiere habla de la economía, no está pensando en las cifras que le corresponden a él, ¿no? Sí, está hablando de otra área. Claramente que habla de economía. Y claramente se posiciona como un operador político, en el sentido de decir, bueno, vamos a perder las elecciones si no hacemos esto o lo otro. Es decir, es claro que él está actuando ahí como dirigente político. Que lo es un dirigente importante en el MPP. No cabe duda, pero la misma vez es el Ministerio del Interior, entonces hay que ver quién está hablando, si está hablando el dirigente partidario o el ministro del Interior. Y lo último que quería decir es que esas cifras tan optimistas que se manejan, cada vez uno tiene más serias dudas de que respondan a la realidad, porque uno percibe una serie de hechos en la vida económica y en la vida social, ¿no? Es decir, que llevan a dudar seriamente de que estemos en ese mundo tan optimista que las cifras oficiales pintan. Sergio.
Yo coincido con lo que dice Fernando, también lo que dice Onir, con un matiz. A mí me parece que mucho más que un error conceptual, es algo muchísimo más grave. Muchísimo más grave. Creo que el ministro Bonomi no comete ningún error conceptual desde su propia óptica. Y eso es mucho más preocupante. Explícate. Quienes creemos firmemente en la organización democrática, en la república, en la separación de poderes, en definitiva, en el Estado liberal, consideramos que la libertad de prensa es un valor imprescindible para que esta organización de los seres humanos siga adelante y pueda desarrollarse. Lo que el ministro Bonomi está diciendo, implícitamente en sus palabras, es que él no cree en la libertad irrestricta de prensa. Él cree que deberían emparejarse los comentarios. Creo que habla de que no fueron parejas las menciones, que él lo menciona una vez y a la oposición 8 veces. Él dice que la versión de él sale una vez y la versión crítica sale muchas veces. Me la sacan. Okay. Bueno. ¿Y quién tiene el contador entonces? ¿Quién es el que tiene que estar como a la entrada de los signos espectáculos públicos marcando cuántas veces tiene que salir la mención del ministro Bonomi y cuántas veces tiene que salir la versión de los opositores? ¿Y cuál es esa relación? ¿Tiene que ser la misma cantidad de veces para el ministro Bonomi que para la oposición? O yo qué sé, nos guiamos por lo que dicen las encuestas, por ejemplo, con los temas de inseguridad, que el 70 y pico % no está muy conforme. Entonces, bueno, tiene que salir 7 veces la versión de los opositores y una vez la de Bonomi. ¿En qué lugar hay que ponerlo? ¿Lo ponemos en horario central a uno? ¿Lo ponemos en horario lateral al otro? ¿Ponemos una La única forma de llevar a la práctica este dislate que acaba de decir el ministro Bonomi es llevándose puesta la libertad de prensa. No hay otra forma de hacerlo. Alguien tiene que agarrar en la visión del ministro Bonomi y organizar cómo se comunican las noticias, cómo se dan los espacios a las personas que opinan sobre un determinado tema, y eso implica decidir quién va a ser el que va a cumplir ese rol, cómo lo va a cumplir. Eso lo va a hacer el ministro Bonomi, lo van a hacer los opositores, lo va a hacer un tribunal, ¿quién lo va a hacer? Es un dislate mayúsculo. Ahora, es un dislate mayúsculo desde la óptica de quienes creemos en la organización de la República y quienes creemos en la separación de poderes y quienes creemos que la libertad de prensa tiene que ser lo más amplia posible y restricta y debe ser el control de todo esto. Ahora, quienes no creen en eso no están cometiendo un error conceptual. Están siendo consecuentes con su forma de ver las cosas, que es diferente a la nuestra. Ahora, bueno, acá ahí tengo ¿sí? mensajes de los oyentes, una cantidad. El tema picó, el tema prendió y entonces se amontonan los puntos de vista. Por ejemplo, encuentro de... Bueno, es un mensaje de WhatsApp. Sería bueno que tuvieran siempre el nombre, por lo menos el nombre de la persona. Dice, esta es la mesa antigobierno de los miércoles. Y luego agrega, los rosados de la mesa, patéticos como siempre. Y tristes los representantes de la izquierda. Bueno, no voy a comentar eso. ¿Tú te pones ese ensayo? No me lo pongo, no. No me lo sacan. No, yo quería señalar algo a propósito de lo que se decía recién. Yo no iría, digamos, a explorar cuáles son o cuáles serían las intenciones ocultas o lo que subyace de manera implícita en lo que dijo Bonomi. Creo que es más. Creo que Bonomi, de alguna manera, ha demostrado a lo largo de muchos años una fidelidad y un acatamiento a esa vida republicana, democrática, que tampoco debe ser cuestionado, me parece. Lo que sí me parece que hay en el fondo de todo esto es una gran frivolidad. Es la frivolidad de medir el segundo de televisión, de medir la fotografía, el perfil, la buena imagen, como si eso fuera elemento, digamos, diferenciador o clave a la hora de ver la realidad. Y yo creo que hay como una subestimación, no solo de Bonomi, creo que ni solo del partido de gobierno, creo que es una subestimación general del sistema político
a la población, a los ciudadanos y a los electores, de creer que todo es cotillón y publicidad. Me parece que es un error. Y eso sí creo que en eso también cae, en esas apreciaciones, el ministro Bonomi. Ahora, de ahí a decir que en realidad Bonomi lo que quiere es poner mordazas a la prensa, o lo que subyace en él es una falta de apego a la democracia, me parece que su vida en estos, no solo en los años de ministro, sino de la recuperación de la democracia, ha sido, digamos, un testimonio de lealtad a las instituciones republicanas. Pero ¿y cómo se puede aplicar lo de Bonomi entonces? Bueno, como yo lo digo, no me dan suficiente espacio, pero no quiere decir que vaya a intervenir. Digo, yo no llego a tanto porque no vi ese planteo. ¿A alguien se le ocurre cómo aplicarlo? Yo lo explico, la frivolidad de la mayoría de los actores políticos que se matan porque les hagan una nota en el noticiero. Esa es la realidad. Y todos lo sabemos. Diputados, senadores, ministros, opositores del gobierno, se matan por salir en televisión en el horario central. Un minuto pero no vale dicen oro. estas cosas, Fernando. Algunos no, otros dicen cosas peores, como por ejemplo que le metieron una guampa y por eso tiraron una bomba de alquitrán en un local del Partido Nacional. Me parece que también es un extremo de frivolidad y de bajeza desde el punto de vista político que no llamó la atención, a nadie escandalizó, está bien. Ahí estás aludiendo a declaraciones del intendente Botana, un gobernante, para empezar. No tengo más para decir. Hay una cosa que yo pienso que el mensaje no debe ser llevado a más de lo que realmente es. Lo que dice es que se le da menos espacio al gobierno que a las visiones críticas. Yo creo que eso es absolutamente falso, me parece que es falso, que responde a una percepción que yo la veo reiterada, ¿no? Que es que cuando algo no convence, cuando una versión que yo doy no convence, es porque no me transmiten suficientes veces. Es decir, hay cosas que se pueden decir 200.000 veces y si la gente no las percibe como reales, no operan. Entonces, por ejemplo, han generado, es decir, el gobierno ha generado una serie de estadísticas que indican que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Claro, uno las oye, pero después ve la realidad, ve la cantidad de gente que duerme en la calle, ve el crecimiento de los asentamientos, ve la situación que está pasando alguna gente, sobre todo en el interior, ¿no? Donde hay problemas serios. Y entonces la gente no se convence de esas cifras. Y no es porque así las pasaran 200.000 veces más, y bueno, no van a generar convicción. Y me parece que ahí hay es decir, el atribuir siempre el problema del fracaso del mensaje a insuficiencia de la comunicación. Es decir, es muy común esto ahora, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el gobierno no comunica bien. No, el gobierno comunica, lo que pasa es que lo que está comunicando muchas veces no coincide con la realidad y entonces genera como impermeabiliza a la población con respecto al mensaje. También le pasa a la oposición, ¿no? Es decir, yo cuando a veces veo algunos discursos... Me llama la atención que tratándose de este tema, la oposición no haya aparecido como sujeto de debate, ¿no? No, hablo de los medios. No, digo porque si desde el gobierno, nada menos que el ministro Bonomi, le atribuye tanta importancia a los medios de comunicación o a grandes medios de comunicación, ¿qué papel están jugando los partidos de la oposición en esto? Yo creo que está implícito, la mención a la oposición está implícita. Yo me suscribo bastante a la hipótesis de venir. Creo que es mucho más banal todo. Yo pocas veces había escuchado al ministro Bonomi tan suelto en una entrevista tan larga, hablando de temas tan diversos, de su cartera, de otro. Fue realmente una entrevista distinta a lo que le escuchamos al ministro. El ministro ya hace un tiempo está como en una postura más salista, más libre. La última interpelación que le hizo Bordaberry se tomó algunas licencias. Está como sintiéndose más libre de hacer ciertas valoraciones políticas. Y creo que lo que hay en el fondo es eso. Él creo que venir a darle el clavo justo. La versión de él no termina de calar porque hay una realidad objetiva que es distinta y bueno, y alguna explicación es muy humano lo que le Bonomi. Es muy humano cuando uno cree que está haciendo las cosas bien o por lo menos está convencido o necesita convencer y hay algo ahí que no permite que el resto lo entiendan y bueno, hay que explicarlo de alguna forma. Hay dos mensajes más muy interesantes que dio, ¿no? Uno es un mensaje a la interna. No crean que ganamos si nos quedamos quietos. Es un mensaje político fuerte hacia cierto exitismo que puede haber en algunos sectores del frente. Y el otro es algo que ya había anticipado Mujica, que es la
él ya lo había hecho, el propio Bonomi ya lo había hecho, y Mujica la otra vez lo certificó diciendo que las políticas sociales habían fracasado. Es decir, hay un mensaje muy fuerte de crítica al Mides, a la línea de políticas sociales del Mides, cuando dice, bueno, no me achaquen todos los... Hace tiempo que el Ministerio lo viene diciendo, no me achaquen todos los problemas de inseguridad, porque hay cosas que no dependen de la policía, que dependen de la educación, de la vivienda, de la salud. Es decir, traslada el tema a un área social, que me parece, es un mensaje que me parece interesante y acertado hace rato, ¿no? Porque resulta que centrar todo el problema en la policía, cuando tenés la fábrica de exclusión social y de marginalidad cultural funcionando, es por lo menos injusto. Bueno, ahora tengo una pulseada con la audiencia a propósito de qué mensajes leo y cuáles no leo, porque son tantos que, como siempre, esto es complejo, ¿no? Pero voy a leer este de Juan de la Unión, que pregunta por qué no leo el de él. Dice, vamos a leer el mensaje. Lo tenía así marcado, pero dice: detesto la soberbia de los periodistas. Ellos pueden criticar a todos y nadie a ellos. No, señores, eso no es democracia ni libertad de expresión. Democracia y libertad de expresión es que todos podamos opinar de todos, aceptando la crítica y la contracrítica y haciéndose cargo de lo que uno dice y sus consecuencias. Yo quiero aclarar una cosa. Bonomi no criticó a los periodistas, criticó a los medios. Se lo llevó puesto. A las empresas. Fue gravísimo lo que dijo Fernando, mucho peor. No, está bien, yo estoy diciendo que no fue eso. Dijo, si no lo dice alguien, perdón, está hablando de los medios de prensa, ¿no? Sí. Y dice, sostiene que el contrarrelato tiene más oportunidades, se lo hace expresamente, no sé qué, si no lo dice alguien, lo hace algún programa. Acá está acusando a todos los periodistas, en general, no está acusando a los medios de prensa. Yo no lo veo así, pero bueno. Yo tampoco, Pero si lo dice que lo va a hacer algún programa, los programas lo hacen los periodistas. No, sí, pero en general, es decir, a ver, todos saben, cuando Emiliano elige algún mensaje para leer y otros no, de alguna manera está editando. Y sí, la subjetividad siempre va a estar de por medio. Entonces, cuando se hace un programa de televisión o cuando se edita un diario y se titula un diario, también hay un proceso de edición, mesas de editores jefes, redactores responsables, es decir, hay un aparato que media entre la realidad o lo que recoge el periodista en determinado lugar puntual y lo que al otro día sale en el medio de comunicación. Eso es normal y es natural. Me parece que tal vez el ministro no tenía en cuenta que había de por medio mucha gente en ese proceso. Me parece que el ataque o la reflexión de Bonomi está mucho más dirigida a algunos grandes medios de comunicación. Verbigracia, El País, sin ninguna duda, el diario El País, que es un diario claramente de oposición, y me congratulo de que así sea, de que haya medios poderosos de información que estén claramente alineados con visiones críticas y opositoras al gobierno y con sus propios candidatos políticos para dirigir este país. Y si no se generan desde las otras tiendas o desde alguna de las otras tiendas, el problema es de las otras tiendas, no es de que los tiene. Después, por ejemplo, Gustavo dice: no hay maneras más elevadas de cuestionar la barbaridad de Bonomi que la utilizada por Sergio Fernández. ¿Qué aporta? Y es uno de varios mensajes que van por el lado de que en el planteo de Bonomi no hay la intención de intervenir ni de censurar. Hay una crítica, en todo caso, un cuestionamiento, ¿no? Yo sigo discrepando con la benevolencia y la tolerancia con que están en general en esta mesa viendo el tema de la opinión de Bonomi sobre la libertad de prensa. Yo creo que está implícito en lo que él dice, en su desconformidad en cómo se asignan los espacios de su visión y su opinión y la de los opositores, contrario censo. Si esa forma está mal, tiene que haber otra forma que está bien, y la única otra forma que está bien, que se desprende de lo que él dice, es que de alguna forma se empareje. No sé cuál, porque no lo explica el criterio, pero de alguna forma se empareja. Y la única forma, déjame terminar, por favor. Sí, perdón. La única forma de emparejar es que alguien se ponga a decir con qué criterio se empareja. Y si se está en contra de la libertad de prensa, o se está, digamos, dispuesto a coartar un pedazo de libertad de prensa,
No hay libertad de prensa, un poquito sí, un poquito no. O hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa. O hay libertad o no hay libertad. Y si se toca cualquier parte de la libertad de prensa, nos está tocando la libertad a todo. Y como decía Bonir, es el ministro del Interior, no es un ministro cualquiera. Ahora, sí, ahí hay un punto, ¿no? Si al ministro del Interior le corresponde o no hacer este tipo de comentarios. Ahora, yo tengo la impresión de que no hay acá más que una opinión. Más que una opinión. No. Un En todo caso, un reclamo de crítica, espacios. Un reclamo. Pero no de censura, me parece. Yo no lo veo por el lado de la censura. Pero está buena la pregunta de si el ministro, por ser ministro del Interior, debe meterse en estos asuntos. Hay una cosa que yo quiero decir, es que hay una historia secreta de la relación poder político-periodismo. Y tú no lo vas a poder decir, pero lo sabes igual estoy que temblando, yo. No, yo digo... ¿Qué es lo que va a revelar Sartú? La verdad que contra muchas expectativas, este gobierno al que yo en las últimas elecciones no voté, en materia de libertad de expresión, no es particularmente acosador, digo la verdad. Yo recuerdo algunos gobiernos de personas que se proclaman muy republicanas, que desde la prosecretaría de la presidencia ejercía terrible presión sobre los medios de prensa y sobre los periodistas. Llegó a haber despidos de periodistas por indicación. Entonces no basta con proclamarse republicano y hacer el discurso de la libertad de expresión si después en los hechos, por debajo de la mesa, hay presiones muy fuertes. Digo, eso es lo que somos un poco viejos, lo tenemos muy presente.